Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy va a ser un video distinto. Hoy no viajaremos por ciudades y países del mundo. Haremos algo más tranquilo. Viajé a la provincia de Mendoza, especialmente a un lugar en particular, al río Atuel, donde disfruté de un hermoso día en el río, donde practiqué rafting muy bien acompañado con amigos que conocí en el lugar, pero pasé una tarde maravillosa. Comencemos a disfrutar de este video. Salimos Mendoza capital hacia la ciudad de San Rafael, 240 kilómetros aproximadamente. De San Rafael, 63 kilómetros hacia Cañón del Atuel, donde se encuentra el río del mismo nombre, donde realizaremos nuestra actividad del día de hoy, rafting. Yo, por recomendaciones de otros viajeros y amigos, elegí Saint Joseph. Al llegar fue muy grata mi primera impresión, dado que se pudo apreciar la calidad de su personal, donde tomaban muy en serio todo el tema seguridad, no solo con los equipos, sino también con las charlas previas y en la práctica que realizamos antes de salir. En mi caso en particular, como yo no fui con un grupo, tuve que acoplarme a otros turistas para poder completar el número de 8 en los botes. Johnny, nuestro guía que nos acompañó durante todo el recorrido, no solo nos dio las indicaciones de seguridad, cómo manejarnos, sino que durante todo el recorrido estuvo permanentemente con nosotros. Sobre todo que no nos conocíamos porque recién nos encontramos ahí minutos antes del bote, pero él tuvo una gran calidad humana y logró unirnos como grupo, así poder disfrutar todos una hermosa travesía por el río Atuel. Luego de los primeros recorridos bastante tranquilos, estaba la gran expectativa porque Johnny nos venía manejando muy bien y con unas muy buenas explicaciones y nos estaba preparando para nuestro primer salto del río, el cual fue un poquito complicado, pero por suerte pudimos pasarlo bien. Mucha adrenalina, eso sí, hay que tenerlo en cuenta, que juntamos bastante adrenalina, sobre todo en el primer salto, donde no teníamos mucha idea de lo que nos íbamos a encontrar. Yo estaba ubicado en la parte delantera del bote y a los pocos minutos ya tuve mi primera experiencia mojándome. Luego de esta primera experiencia mojándome, comenzamos a prepararnos porque nuestro guía nos estaba informando de que venía el segundo salto. Ya con otra expectativa porque ya teníamos una pequeña experiencia del anterior, pero igual no sabíamos qué profundidad tenía este segundo salto, que la verdad que lo pasamos muy bien. Nos mojamos, eso sí, nos mojamos bastante, pero fue entretenida el recorrido. Luego de ese segundo salto pensamos que íbamos a tener un poco de calma, de descanso, pero no fue así. El río siguió bastante movido, nos acercamos a la orilla y comenzamos a hacer una serie de giros, al igual que nuestros otros compañeros que venían detrás nuestros, también tomaron ese recorrido y realizaron una serie de giros que son muy entretenidos, porque no solo se comparte el río en los saltos, sino que también sanamente se compite con las otras embarcaciones a ver quién cruza primero, quién va adelante, y permanentemente nos estamos cruzando en el recorrido del río. Eso hace atractivo no solo disfrutar de rafting, sino también disfrutar y competir sanamente, como estamos viendo con el otro bote que está al lado nuestro, que intentamos pasarlo pero no pudimos. Entonces eso les da a eso, como ven, una satisfacción, una alegría, y lo festejan. Pero no importa, en algún otro momento lo vamos a encontrar. Y fue así. Metros más adelante los encontramos y los intentamos cruzar. Esta vez con un excelente guía tomamos una parte del río donde estaba más tranquilo, que
que era un remanso, y logramos pasarlo por algunos minutos, pero ellos reaccionaron muy rápido y volvieron a tomar la delantera. Eso hace también divertido el día, porque nos divertimos entre los grupos. Seguimos descendiendo por las maravillosas aguas del río Atuel y unos metros más adelante tuvimos nuestra revancha. Ellos hicieron un giro, tomaron un remolino y nos dieron la oportunidad a nosotros de pasarlo. Eso dio lugar a un festejo y por momentos tomamos la delantera. Esa calma duró poco, ya que a unos minutos más adelante el río nos volvió a dar un poco de trabajo, pero no importa, a eso vinimos. Vemos al grupo festejando que vamos adelante. Aparte de pasar un día divertido, debemos estar atentos porque hay sectores en los cuales el río parece calmo, pero gracias a nuestro guía, a Johnny, que nos mantuvo siempre alerta y nos llevó por el mejor lugar que se puede pasar este río, hay muchas piedras que están semicubiertas y uno disfrutando, conversando con los compañeros del grupo, a veces puede distraerse para tomarse una foto con alguien que está en el costado del río, que está en la playa. Nosotros podemos distraernos y correr algún peligro de que golpear alguna piedra y que alguno se caiga al agua. Es por eso de que hay que divertirse, pero siempre hay que estar atento porque el río tiene momentos de calma, pero ahora, como estamos observando en la imagen, se ha vuelto bastante complicado y eso nos hace tener un poquito de tensión porque veníamos muy tranquilos, muy cómodos, disfrutando del paisaje y por momentos se pone un poquito violento el río. Aquí vemos al grupo charlando y analizando lo que le ha tocado vivir en esta linda experiencia en los primeros metros del río. Y ahora un gran saludo hacia la cámara para que quede registrado su paso. Aquí en primer plano vemos a un compañero que nos tocó en la travesía de Brasil. Un saludo para él y que lo recordamos con cariño.
en este breve descanso que nos hemos tomado porque el río está tranquilo después de lo difícil que fue pasar esos saltos que ustedes estuvieron viendo, se nos acercó otro grupo, otro bote, y aprovechando que en esta zona se puede tirar al agua uno, que no hay problemas, no hay ningún tipo de peligro, algunos de la embarcación del bote de adelante se tiraron al agua y aprovecharon esta parte del río que es profunda y el río está bastante tranquilo, donde se puede nadar a gusto y tranquilo. De nuestro bote también hay un par de compañeros que se tiraron, todo muy lindo, todos felices, divertidos con el agua. Ahora el tema viene de cómo hacen para subir. Ahí es donde se complica un poco, y gracias a Johnny, que la tiene muy clara, fue que los estuvo ayudando a subir, porque si no fuera por él, todavía en estos momentos estarían en el agua. Lo vemos nuevamente a Johnny dando una mano para que puedan subir al bote y así poder continuar con nuestra travesía. Disfrutando este momento donde el río se encuentra tranquilo, charlando y haciendo los últimos cuentos de los momentos vividos anteriormente con Johnny. Recién nos cruzó un bote y bueno, ahora hay que subir a los que faltan porque aparentemente la cosa se va a complicar prontito. Y así fue, después de esta breve calma hemos regresado a lo que vinimos a buscar, al turismo aventura. Rafting en el río Atuel, la estamos pasando muy bien, haciendo unos giros, hemos tomado un par de remolinos junto con las embarcaciones anteriores y en estos metros del río ha vuelto a subir nuestra adrenalina. A eso vinimos. Disfruten estas increíbles imágenes mientras nosotros festejamos. A medida que recorremos el río, observamos que el paisaje va cambiando permanentemente en cada metro que recorrimos. Es totalmente distinto todo el recorrido. Aquí vemos a Johnny, que en estos momentos se coloca en la proa de nuestro bote, o sea, en la parte de adelante, para guiarnos y para que nosotros tengamos un mejor recorrido y disfrutemos a pleno toda esta travesía. Aquí podemos observar otra embarcación que nos intenta cruzar, nos cruza, porque lo que tenemos que tener en cuenta que no solamente venimos a hacer rafting, que nos subimos en una embarcación, nos llevan por el recorrido, bajamos por los saltos y ahí termina. No, es mucho más que eso. Es todo un recorrido de aventura, en lo cual otras embarcaciones, las cuales no conocemos, pero hay una integración tal de que los guías se encargan de juntar a esos grupos y nos hacen participar a pleno en todo el recorrido. Por eso es interesante que tenés que tener en cuenta cuando vas a hacer este tipo de deportes y vas con una empresa segura, con una empresa confiable como la que estamos yendo ahora, que hay una sana competencia, nos divertimos, nos tiramos agua, nos empujamos, nos pasamos. O sea, no nos conocemos, pero el recorrido lo hacemos entre todos y se hace algo divertido. No solamente es pasar el agua y por los saltos,
sino también divertirse entre las distintas embarcaciones. No te olvides al salir del video, si te gustó, dale a la manito, dale like o un me gusta y por favor suscríbete al canal, así podemos crecer y podemos tener nuevos contenidos. También no te olvides que es muy importante, déjanos un comentario aquí abajo. Nos estamos acercando al final del recorrido. Como toda travesía, en algún momento tiene que finalizar. La verdad que hemos pasado un día hermoso. Ahora llega el momento de juntarnos todas las embarcaciones, charlar, hacer nuestros comentarios de los diferentes grupos y sobre todo, bueno, una despedida. Ha sido un breve encuentro, pero por suerte esto ha logrado de que tengamos contacto con gente de otras ciudades. También tenemos a nuestro compañero de Brasil, que seguro estará en estos momentos mirando el video. Y bueno, ya nos volveremos a encontrar. Ahora lo que resta es subir a los vehículos que nos están esperando. Estamos mojados, pero bueno, contentos. Hemos hecho una travesía muy linda y nos estaremos encontrando en el próximo video. Un agradecimiento muy especial a Saint Joseph, que la verdad que cumplió al 100% de todo lo que había prometido. Acá lo tenemos a Johnny.37 en Instagram para que lo sigan. Y bueno, un saludo nuevamente a la empresa, agradecido por el servicio y la verdad que tienen un personal que vale la pena recomendarlos y volver a hacer esta travesía. A nuestros amigos, ahí están saludando para la cámara. Estos son los compañeros nuestros del bote y ahora vamos a encontrarnos con los demás integrantes de los otros botes que estuvimos compitiendo sanamente. Ahí un saludo para todos, buen abrazo y nos estamos encontrando en cualquier otro momento. ¡Vamos todos! ¡Vamos! Esta es otra vista del imponente camión. Comenzamos nuestro recorrido del día de hoy subiendo bien en detalle la altura que estamos transitando. Allá abajo es el sendero que dijimos, donde están los coches estacionados. Podemos observar ahora, después de esta curva, cómo vamos ascendiendo. Ahí estamos. Miren estas piedras acá que pasan al lado nuestro. Cambiamos ahora